Nunca pensé que mi voz temblaría así al decir esto, pero le fui infiel a mi marido mientras él dormía en la habitación de al lado. No fue una noche de pasión descontrolada, fue algo peor, algo que todavía me arde en el pecho cuando respiro hondo. Y no sé si estoy hablando para liberarme o para castigarme. Me llamo Laura, tengo 40 años, y durante casi 15 creí tener una vida decente, incluso envidiable. Un marido estable, trabajador, correcto, de esos hombres que nunca levantan la voz y siempre cumplen. Una casa ordenada, domingos predecibles, conversaciones que ya sabía cómo iban a terminar antes de empezar. Yo también era correcta, previsible, silenciosa. Sonreía mucho y sentía poco. No discutíamos casi nunca, y eso lo confundí con paz. Ahora sé que era ausencia. Todo empezó el día que mi madre cayó enferma y tuve que acompañarla a rehabilitación 3 veces por semana. Ahí no buscaba nada, lo juro. Solo me sentaba en la sala de espera, mirando el suelo, contestando mensajes del trabajo, esperando que el tiempo pasara. Él era el fisioterapeuta. No joven, no espectacular. Cansado, con ojeras suaves, con una forma de hablar baja, como si no quisiera molestar al mundo. La primera vez que me habló fue para preguntarme si yo también necesitaba agua. Dije que no, pero me quedé pensando en la pregunta todo el día. Si yo también necesitaba algo. Empezamos hablando de mi madre, luego de cosas pequeñas, luego de silencios cómodos. Nunca cruzó una línea al principio. Eso fue lo peligroso. Me miraba como si yo estuviera completa, no como la esposa de, no como la responsable de. Como Laura. Una tarde me dijo, casi sin mirarme, que a veces sentía que su vida había pasado sin preguntarle si estaba de acuerdo. Me reí nerviosa. Yo sentía lo mismo. Y ese fue el primer hilo invisible que nos ató. No hubo besos durante semanas. Solo palabras que se quedaban vibrando demasiado tiempo. Solo miradas que duraban un segundo más de lo correcto. Yo volvía a casa y abrazaba a mi marido con culpa preventiva, como si pudiera borrar lo que todavía no había hecho. Me decía que exageraba, que solo era alguien amable. Pero empecé a arreglarme más los días que iba a rehabilitación. Empecé a desear que mi madre tardara un poco más en salir. El día que me tocó la mano no fue un accidente. Me ayudó a levantarme de una silla y sus dedos se quedaron donde no debían, apenas, lo justo para que nadie más lo notara. Sentí una descarga absurda, adolescente, ridícula. Esa noche no dormí. Mi marido roncaba suavemente y yo pensaba en cómo alguien había despertado algo que creía muerto. O que había enterrado viva. Cuando cruzamos la línea, no fue en una cama. Fue en su coche, estacionado lejos, con el motor apagado. Ni siquiera pasó nada explícito. Solo su frente apoyada en la mía, su respiración mezclándose con la mía, su voz diciendo que no quería hacerme daño. Y yo pensando que ya era tarde para eso. Lloré después. No de placer. De reconocimiento. Porque me sentía vista, y eso me daba terror. La relación creció en los márgenes. Mensajes que borraba. Excusas nuevas. Mentiras que se me pegaban a la lengua con demasiada facilidad. Mi marido empezó a preguntarme si estaba bien. Yo decía que sí, siempre sí. Pero ya no podía mirarlo sin pensar en todo lo que no le decía. Y lo peor es que con el otro no solo había deseo. Había refugio. Había una versión de mí que hablaba, que se reía, que no se disculpaba por existir. Hasta que un día, sin avisar, todo empezó a resquebrajarse. Él llegó serio, distante. Me dijo que necesitábamos hablar, pero no allí. Que había algo que yo no sabía. Que quizá nunca debió empezar. Sentí frío en las manos. Por primera vez pensé en perderlo. Y entendí que no estaba jugando a una aventura. Estaba a punto de perder el control de toda mi vida. Ahí fue cuando todo se derrumbó. Me dijo que había alguien más involucrado, que no era solo nosotros dos escondiéndonos del mundo. Que había una verdad que yo no estaba viendo. Yo asentía sin escucharlo del todo, con ese zumbido en los oídos que aparece cuando sabes que algo importante va a romperse. Le pregunté si estaba arrepentido.
Tardó demasiado en responder. Ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. Me confesó que me había buscado desde el principio con una cautela que no era casual. Que cuando me vio en la sala de espera, tan quieta, tan contenida, supo que yo también estaba sobreviviendo, no viviendo. Dijo que eso lo atrajo y lo asustó. Porque no era la primera vez que se involucraba con alguien así. Ahí sentí el primer golpe real. No era especial. Era reconocible. Me explicó que su vida también estaba partida en compartimentos. Que había alguien más que dependía de él. Que no podía prometerme nada, que nunca pudo. Yo no le pedía promesas, pero escuchar eso fue como darme cuenta de que había apostado todo sin saber las reglas del juego. Le dije que entonces paráramos. Lo dije con una firmeza que no sentía. Él no me contradijo. Y eso dolió más. Las semanas siguientes fueron un suplicio silencioso. Seguí yendo a la rehabilitación, pero evitábamos cruzarnos. Yo sentía su ausencia como una amputación reciente. Mi marido empezó a notarme rara, distante, más callada que de costumbre. Una noche me preguntó si había hecho algo mal. Quise gritarle que no, que él no había hecho nada, que ese era el problema. Pero solo le dije que estaba cansada. Mentí otra vez. Cada mentira era más pesada que la anterior. Soñaba con el otro. No con su cuerpo. Con conversaciones que no habíamos terminado. Con frases que se habían quedado suspendidas. Con esa sensación de haber sido entendida sin explicarme. Me sentía ridícula por echar de menos algo que nunca fue completamente mío. Pero lo hacía igual. Un día, sin buscarlo, me escribió. Un mensaje corto, casi administrativo. Tenemos que aclarar algo. Mi corazón reaccionó antes que mi cabeza. Acepté verlo. No supe decir que no. Nunca supe. Nos encontramos en un lugar neutral, sin intimidad. Café frío, mesas incómodas, ruido de fondo. Me habló de límites, de decisiones, de responsabilidad. Yo lo escuchaba, pero solo pensaba en cómo había llegado hasta ahí. En cómo una mujer que cumplía horarios y compromisos había acabado midiendo su vida en mensajes borrados. Le pregunté si me había querido, aunque fuera un poco. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, bajó la voz. Dijo que eso era lo que lo había asustado. Salí de ahí con una claridad amarga. No podía volver atrás. Tampoco podía seguir adelante como si nada. Esa noche, mi marido me abrazó por la espalda mientras lavaba los platos. Un gesto automático, cotidiano. Sentí ganas de llorar. Pensé en todo lo que no sabía. En todo lo que yo había cambiado sin avisar. En cómo había cruzado una frontera que ya no podía desdibujar. Empecé a preguntarme cuánto tiempo más podía sostener esa doble vida. Cuánto de mí quedaba intacto. Cuánto había sido una mujer que se conformaba y cuánto una cobarde que había elegido el silencio. Cada día sentía que el momento de la verdad se acercaba. Como un tren que escuchas venir, pero no ves aún. Y yo estaba parada en las vías, sin saber hacia qué lado correr. Empecé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. La forma en que mi marido me observaba cuando creía que yo no me daba cuenta. Cómo se quedaba callado después de preguntarme algo simple, como si esperara otra respuesta. El silencio empezó a pesar más que cualquier discusión que nunca tuvimos. Yo caminaba por la casa sintiéndome una intrusa. Cada objeto parecía acusarme. Nuestra foto en la playa, su mano en mi cintura, mi sonrisa de entonces, una mujer que ya no existía. Me pregunté cuántas versiones de mí había dejado atrás sin despedirme. Volví a pensar en el otro más de lo que quería admitir. En cómo había aprendido a leer mis pausas. En cómo sabía cuando estaba a punto de llorar incluso antes que yo. No era solo deseo. Era el vértigo de sentirme elegida en un lugar donde yo misma me había abandonado. Un martes cualquiera, mi marido llegó más temprano. Traía vino. Eso no era habitual. Dijo que quería hablar. Sentí que el suelo se inclinaba. Pensé que ese era el momento. Que todo iba a explotar.
Pero solo habló de su trabajo, de un ascenso posible, de planes a futuro. Planes donde yo estaba incluida sin haber sido consultada. Asentí. Otra vez asentí. Esa noche, mientras él dormía, abrí el teléfono. Releí mensajes antiguos que había jurado no volver a mirar. No había nada explícito. Eso era lo más cruel. Solo palabras cuidadosas, contenidas, demasiado significativas. Las borré por segunda vez. Y lloré como si estuviera borrándome a mí. Empecé a imaginar escenarios. Confesarlo todo. Callar para siempre. Irme. Quedarme. Cada opción tenía un precio distinto y ninguno era barato. Me pregunté cuándo me había vuelto una mujer que calcula el dolor en lugar de evitarlo. Volví a verlo sin planearlo. Un cruce accidental. Un pasillo estrecho. Nuestros cuerpos reaccionaron antes que nuestras decisiones. No nos tocamos. No hizo falta. Me dijo con la mirada lo que no podía decir en voz alta. Que también estaba al límite. Que esto no se estaba apagando solo. Me confesó algo entonces. Que su vida fuera de mí no era como yo la imaginaba. Que había responsabilidades que lo asfixiaban. Que yo había sido un error hermoso. Hermoso. Esa palabra me atravesó. Porque los errores no se construyen así. Los errores no te miran como si te conocieran de otra vida. Empecé a sentir rabia. No solo culpa. Rabia por haberme despertado. Rabia por haberme mostrado una salida sin dejarme cruzarla. Rabia conmigo por haber entrado sabiendo que no había puerta de regreso. Mi marido empezó a tocarme menos. O quizá fui yo la que empezó a retirarse. El cuerpo sabe antes que la cabeza. Las noches se volvieron largas. Compartíamos la cama como dos personas educadas, no como amantes. Un día me preguntó si aún era feliz. No si lo amaba. Si era feliz. Me quedé muda. Nunca nadie me había hecho esa pregunta de frente. Le dije que no sabía. Y fue la verdad más grande que le dije en meses. Desde entonces, algo cambió. No gritó. No acusó. Solo me miró como si estuviera viendo una grieta nueva. Yo supe que ya no era invisible. Que algo se estaba moviendo, aunque nadie supiera exactamente qué. Empecé a sentir que el tiempo se estaba acabando. Que no podía seguir viviendo en esa suspensión eterna. Que pronto tendría que elegir. Y lo peor no era perder a uno de los dos. Lo peor era aceptar quién era yo después de todo esto. Una mujer capaz de amar en silencio. De mentir con delicadeza. De desear otra vida sin tener el valor de romper la actual. Y entonces pasó algo que no vi venir. Algo que cambió la forma en que entendía cada gesto, cada palabra, cada silencio. Algo que hizo que todo lo anterior pareciera solo la antesala. Pero eso todavía no puedo decirlo, empezó con un detalle mínimo, casi ridículo. Una carpeta que no era mía sobre la mesa del comedor. Papeles ordenados, prolijos, con mi nombre escrito a mano en la solapa. Sentí un latigazo en el estómago. Mi marido no era de escribir nombres así. No era de dejar cosas a medias. La abrí con manos torpes. No había fotos. No había mensajes impresos. Solo fechas. Horas. Lugares. Notas breves, impersonales, casi clínicas. Rehabilitación lunes. Salida tardía, excusa trabajo. Cambios de humor. Mi respiración se volvió ruidosa. Me senté. El mundo siguió, pero yo no. No decía infidelidad. No decía otro hombre. Pero estaba todo ahí. Un mapa de mis ausencias. Un registro silencioso de mi mentira. Entendí algo en ese instante que me dio más miedo que cualquier confrontación. Mi marido no era ciego. Estaba esperando. Esa noche no mencionó la carpeta. Cenamos. Hablamos del clima. De una gotera en el baño. De nada.
Yo sentía que cada palabra era una prueba que no estaba aprobando. Dormimos espalda con espalda. Yo con los ojos abiertos. Él respirando demasiado tranquilo para alguien que no sabe. Al día siguiente, el otro me escribió. No un mensaje largo. Solo, creo que tu marido sabe. Me quedé helada. Le pregunté cómo podía estar tan seguro. Tardó en responder. Demasiado. Cuando lo hizo, fue con una frase que todavía me duele repetir. Porque yo ya estuve ahí. Quedamos de vernos. No por deseo. Por necesidad. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba saber hasta dónde había llegado sin darme cuenta. Nos encontramos en el mismo lugar neutro de antes. Esta vez no hubo rodeos. Me dijo que su relación paralela, esa que nunca terminó de nombrar, había explotado de la misma forma. Con silencios. Con observaciones. Con una espera paciente. Me dijo que algunas personas no confrontan. Acumulan. Sentí una mezcla de rabia y terror. Rabia por no haberlo sabido antes. Terror por saberlo ahora. Le pregunté si mi marido podía haberlo contactado. Me dijo que no. Pero que no hacía falta. Que los patrones se repiten. Que las personas que aman sin ruido también descubren sin ruido. Volví a casa distinta. No rota. Afilada. Mi marido estaba en el sillón. Me miró. No sonrió. Me pidió que me sentara. No levantó la voz. Eso fue lo peor. Me dijo que llevaba meses sintiendo que yo estaba en otra parte. Que no quería acusarme sin estar seguro. Que había aprendido, por experiencia ajena, que las verdades forzadas se pudren. Quería que yo hablara. Cuando estuviera lista. Si es que lo estaba. No supe qué decir. Mi lengua era una cosa inútil en mi boca. Quise confesarlo todo. Quise negarlo todo. No hice ninguna. Le pregunté si todavía me amaba. Me dijo que sí. Pero que ya no sabía a quién. Desde ese día vivimos en una tregua extraña. Más honestos en lo cotidiano. Más falsos en lo profundo. Él no revisaba mi teléfono. Yo no lo dejaba a la vista. Ambos sabíamos. Ambos fingíamos no saber cuánto. El otro empezó a distanciarse. No por falta de sentimiento. Por miedo. Me dijo que no quería ser el detonante de una demolición completa. Que yo tenía que decidir sola. Eso me enfureció. Porque ya estaba sola. Lo había estado desde el principio. Empecé a pensar en mi vida como si la viera desde afuera. Una mujer que cumple. Que miente con suavidad. Que se enamoró tarde y mal. Que despertó cuando ya había compromisos firmados. No era una villana. No era una heroína. Era alguien que había deseado algo más sin saber el costo real. Una madrugada, mi marido se despertó y me encontró llorando en la cocina. No preguntó. Me abrazó. Yo me dejé. Ese abrazo no borró nada. Pero me recordó algo peligroso. Que el amor también puede ser costumbre. Que a veces lo confundimos con seguridad. Y que perderlo da más miedo que vivir sin deseo. Al día siguiente, recibí un mensaje que no esperaba. No del otro. De alguien que no nombré hasta ahora. Alguien que había estado observando todo desde más cerca de lo que yo imaginaba. Y cuando lo leí, entendí que el verdadero derrumbe todavía no había ocurrido. Que lo que yo creía el centro de esta historia, quizás solo era la superficie. Pero eso todavía no estoy lista para decirlo en voz alta. El mensaje era de mi madre. Solo una frase. ¿Desde cuándo conoces al fisioterapeuta nuevo? Sentí que el aire se me salía del cuerpo. Porque no era nuevo. Porque no era casual. Porque ella lo había reconocido antes que yo quisiera verlo. Esa misma tarde me senté con ella. Sin rodeos. Sin mentiras. Con ese cansancio profundo que aparece cuando ya no puedes sostener nada más.
Me dijo que lo conocía de antes. De muchos años atrás. Que había sido su pareja. Que había sido el gran amor de su vida. Que se separaron cuando él eligió otra cosa. Responsabilidades. Miedo. Lo de siempre. Me miró con una ternura que me desarmó. Y me dijo algo que todavía me duele repetir. Por eso te miraba como te miraba. Porque yo también fui tú. Todo encajó de golpe. Su forma de entenderme. Su miedo a prometer. Su manera de acercarse y retroceder. No era solo una infidelidad. Era un espejo. Una repetición. Un ciclo que yo había heredado sin saberlo. Esa noche hablé con mi marido. No con excusas. No con medias verdades. Con todo. Le conté lo que sentí. Lo que hice. Lo que descubrí. No le pedí perdón. Le pedí verdad. La suya. La mía. Lloró. Yo también. No hubo gritos. No hubo dramatismo. Solo una claridad brutal. Él me dijo que no podía competir con una vida que yo no había vivido. Que me amaba. Pero que no quería ser la jaula de nadie. No me fui con el otro. No me quedé igual. Elegí algo más difícil. Quedarme sola. Separarme. Escuchar quién era yo sin marido, sin amante, sin repetir historias ajenas. Hoy hablo desde un lugar que todavía duele. Pero es mío. Y a veces me pregunto. Si tú descubrieras que el amor que te cambió la vida ya estaba escrito antes de que llegaras, ¿seguirías adelante o romperías el ciclo?